Hola, te doy la bienvenida a esta masterclass Escribir con éxito, aprende a escribir con confianza. Si te quedas hasta el final, descubrirás una sorpresa para ti. Tengo 3 preguntas para hacerte. ¿Qué esperas? ¿Qué objetivos tienes? ¿Qué te gustaría conseguir al culminar esta clase? ¿Quién soy? Mi nombre es María Isabel Sánchez y Ferrer y te resumiré mi historia con estos datos. Soy profesora en lengua y literatura, la autora del libro El proyecto soy yo y la hacedora de este proyecto de escritura vibracional, un espacio en el que escribir es recordar y en el que podrás plasmar esas memorias a través de la creatividad y la cábala. He realizado colaboraciones de índole literario en bootcamps y también he sido lectora beta en lanzamientos de algunos libros. Para más información podrás visitar mi página web escrituravibracional.com/quién soy. ¿Qué encontrarás en esta masterclass? Un recorrido por el ABC de la escritura a través de 10 temas. ¿Cuáles son? Te los presento. Haz clic en el ángulo superior de este video o lee en el apartado descripción cuáles son los temas. ¿Qué aprenderás con esta masterclass? Cómo aplicar los pasos adecuados para una escritura efectiva. Sabrás cómo hacer que la escritura deje de ser un problema en ciertas ocasiones y aplicarás estos conocimientos y herramientas al texto que estés escribiendo con confianza. La estructura de esta masterclass es la siguiente. Se presentará el tema o concepto a tratar, habrá una reflexión y por último un ejercicio de escritura en el que aplicar lo aprendido. Mi principal objetivo es facilitarte escribir. ¿Cómo? Ofreciéndote conocimientos, herramientas y un ABC de la escritura compactado en 10 temas. Comencemos derribando mitos. Escribir es solo para escritores, escribir es para los que saben, escribir no es para mí, para escribir hay que ser creativo y no lo soy. Escribir bien es difícil, lo que tengo para contar, ¿a quién le va a interesar? Escribir me incomoda, escribir me da miedo. ¿Me dejas demostrarte que mejorar tu escritura es posible? Esta masterclass es para ti, descúbrelo. Hablemos de las motivaciones para escribir. Para algunas personas, escribir es un ejercicio del espíritu o algo tan vital como respirar. Otras lo hacen por el gusto o placer que conlleva hacerlo. El tema de la fama es otro cuento. Ahora veamos, sea lo que sea que te mueve a escribir, seguro que en algún momento has sentido la pérdida de la confianza en tu escritura. Quizás la juzgaste, la desestimaste, le cortaste las alas. Me parece interesante plantear otra mirada del éxito frente al acto mismo de escribir. Por eso el subtítulo de esta serie, Aprende a escribir con confianza. Adquirir esa confianza, sin importar el destino de lo que se escribe, ya es lograr un éxito personal, íntimo, privado. ¿Habías pensado que tener confianza cuando se escribe es una forma de éxito? ¿Que no siempre el éxito tiene que ver con la visibilidad de lo que se escribe? Te preguntarás, ¿cómo hacerlo? Entrenando tu confianza. Esta masterclass es el inicio de ese entrenamiento. ¡Comencemos! Recordemos cuál es la estructura de esta masterclass. Primero, la presentación del tema o concepto, luego una reflexión sobre el mismo y por último un ejercicio de escritura en el que se aplicará lo aprendido. Toda narración poderosa tiene sus leyes, sus secretos, su estructura interna y sus trucos. Comencemos con el recorrido por los 10 temas de este ABC de la escritura que te ofrece Escritura Vibracional. Volvamos al contenido
de lo que ya te compartí en el primer short de esta serie dedicado al libro ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Haruki Murakami. Aquel día en que se le ocurrió que podría escribir una novela. En ese video te conté en qué lugar Murakami tuvo la idea de escribir su primera novela corta. ¿Lo recordamos juntos? Fue en un estadio cuando estaba mirando un partido de béisbol. Hoy te contaré más de ese momento. Murakami lo narra así. Aún recuerdo la sensación. Fue como agarrar con fuerza algo que caía del cielo despacio, dando vueltas. Desconozco la razón de por qué cayó aquello entre mis manos. No lo entendí en aquel momento y sigo sin entenderlo ahora. Fuera cual fuese la razón, simplemente sucedió. No sé cómo explicarlo, fue una especie de revelación. En inglés existe la palabra epiphany, epifanía. Traducida al japonés, adquiere un significado difícil de entender que hace referencia a la aparición repentina de una esencia o a la comprensión intuitiva de determinada verdad. Expresado con mis propias palabras, diría que un buen día se me apareció algo de repente y eso lo cambió todo. Es justo lo que me sucedió aquella tarde. Después de eso, mi vida se transformó por completo. No sé qué tan cierta será esa versión, pero la analogía que hace entre el impacto de la potencia de la pelota contra el bate y el impacto de esa idea en su cerebro me pareció más que acertada. ¿Coincides conmigo? ¿Qué rescato de este hecho? Que la idea apareció en un momento en que estaba en otro canal, nunca mejor dicho. ¿Recuerdas aquel esquema que aprendimos en la escuela de emisor, receptor, mensaje, canal? ¿Qué quiero que pensemos juntos en esta masterclass? Que los senderos de la idea no siempre son lineales como los renglones de la hoja de un cuaderno, y que tampoco son el fruto directo de nuestra intención. ¿A qué me refiero? Que sentarme a escribir con toda la intención marcada por reloj y agenda no garantiza que acontezca una genialidad ese día, en ese horario. Ese entrenamiento puede ser un precalentamiento y a veces el fuego tarda en templar las letras. Dejando a Murakami en un margen imaginario de esta escritura compartida, recuerdo que hace poco escuché decir a Rosa Montero, o lo leí en su último libro, no recuerdo con exactitud, que un escritor siempre está escribiendo. Y ella comentaba que observando la realidad cotidiana con sus propios personajes, ella imaginaba situaciones noveladas para ellos. Por eso, llevar una libreta de notas física o virtual es un buen aliado para que esas ideas que aparecen no se desvanezcan. Volvamos a la experiencia de recepción de una idea de Murakami y lo que vino después, relatado en su libro. Después del partido, creo recordar que ganó el equipo local, me subí a un tren de cercanías para ir a una papelería del centro y compré un cuaderno y una pluma, de la marca Sailor, que me costó 2000 yenes. Aún no existían los procesadores de textos ni los ordenadores. No quedaba más remedio que escribir a mano ideograma tras ideograma. Sin embargo, en el hecho de escribir a mano había una enorme sensación de frescura. El corazón me brincaba de emoción. Hacía mucho tiempo que no escribía en un cuaderno con una pluma. Aquella misma noche empecé a escribir mi primera novela sentado a la mesa de la cocina después de cerrar el bar. A excepción de esas pocas horas antes del amanecer, apenas disponía de tiempo libre. Por supuesto que este tema de qué hablamos cuando hablamos de escribir da para mucho más. Tanto que a Murakami el pensar una respuesta lo llevó a escribir este libro. ¿Te gustaría hacer un auto-coaching express de 3 preguntas de tu estado de escritura? Veamos. 1. ¿Qué te mueve a escribir? Conecta con la emoción y luego recuerda si hay un hecho en tu historia personal que marcó para ti el inicio de tu relación con la escritura. 2. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Tu respuesta en primera persona. Puede parecer una respuesta obvia, pero no lo es. Tu
¿Lo sabes? Piénsalo y escríbelo. Tómate tu tiempo. 3. Imagina que tienes frente a ti a Murakami. ¿Qué pregunta respecto a la escritura le harías al escritor? Escríbela. Comprueba si tu pregunta es la pregunta que más le hacen a Murakami los escritores novatos. Conoce la respuesta haciendo clic en el video que te dejo indicado en el ángulo superior derecho de este video. Pero eso será luego. Ahora pasemos al próximo tema de este recorrido. ¿Qué más nos dice Casani en su libro La cocina de la escritura de cada uno de esos pasos? No empieces a escribir inmediatamente. Planifica tu redacción. Ordénate. 2. Haz notas, listas y esquemas. No te preocupes si están mal hechos o si no se entienden. Ahora solo estás comunicándote contigo misma. 3. Reescribe el texto una y otra vez. Escribir es reescribir. Recuerda. Garabatear, releer, revisar, retocar y borronear es normal. 4. Piensa en tu audiencia. Escribe para que pueda entenderte. Que tu texto sea un puente entre tú y ella. Si le abandonas tú mientras escribes, te abandonará también él cuando te lea. 5. Deja la gramática para el final. Fíjate primero en lo que quieras decir, en el significado. 6. Dirige conscientemente tu composición. Planifica la tarea de escribir. 7. Fíjate en los párrafos. Que se destaque la unidad de sentido y de forma, que sean ordenados, que empiecen con una frase principal. 8. Repasa la prosa frase por frase, cuando hayas completado el escrito. Cuida que sea comprensible y legible. Busca economía y claridad. 9. Ayuda al lector a leer. Fíjate que la imagen del escrito sea esmerada. Ponle márgenes, subtítulos, números, enlaces. 10. Deja reposar tu escrito en la mesita. Déjalo leer a otra persona, si es posible. ¿Qué te ha parecido el decálogo de la redacción de Daniel Casani? ¿Cuántas de las 10 acciones son un hábito Gentil? ¿Cuáles te resultaron novedosas? Si estás viendo esta masterclass, seguro que tienes un texto en tu cabeza o en una hoja. Comienza a escribirlo siguiendo los 10 pasos de Daniel Casani. Tema 3. El texto hay que imaginarlo. Sí, imaginarlo, aunque no estés escribiendo ficción. Se construye, se diseña, se teje. Otra imagen interesante es la que nos da Daniel Casani en su libro La cocina de la escritura. Dice: imagínate tu texto como una muñeca rusa. Cada oración matiza una idea. Cada párrafo concluye un subtema y el escrito completo agota el mensaje. Haz que tu texto conserve este orden y que tu audiencia pueda captarlo. Daniel Casani propone la siguiente guía, la cual hay que responder al inicio de la redacción. En esta masterclass solo citaré parte de la misma. Comencemos. Propósito. ¿Qué quiero conseguir con este texto? ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores? Audiencia. Receptor. ¿Qué sé de las personas que leerán el texto? ¿Qué saben del tema sobre el que escribo? Autor, emisor.
¿Qué relación quiero establecer con la audiencia? ¿Cómo quiero presentarme? Escrito, mensaje. ¿Cómo será el texto que escribiré? ¿Será muy largo? ¿Corto? ¿Qué lenguaje utilizaré? Por último, en este texto imaginario agrego y subrayo un dato importantísimo. Todo texto debe tener un tema. Si no hay tema, no hay texto. Ejercicio de escritura. Aplica estos ítems a algún texto que estés escribiendo. Y llegamos al tema 4. ¿Cómo narrar una historia? Una imagen vale más que 1000 palabras. Si habremos escuchado esta frase, ¿verdad? En el libro Cómo narrar una historia, Silvia Adela Cohen explica paso a paso cómo a partir de una sensación, una imagen o un recuerdo es posible generar un argumento y darle forma literaria. Un ejemplo, recordemos la escena de la película África Mía, en la que la baronesa cautiva a sus invitados luego de que uno de ellos, Dennis, Robert Redford, en la cinta cinematográfica, le dice: ahora debes contarnos una historia, y acto seguido enuncia la oración que da inicio al relato que ella debe continuar. Ejercicio de escritura. Mira el video Ahora debe contarnos un cuento, escena de la película África Mía. Accede a él mismo. Ahora imagina que eres la baronesa y reescribe la historia. ¿Cuál sería tu versión actualizada? Hola, qué bueno que estés aquí a la mitad del camino de este recorrido por el ABC de la escritura. Yo estoy muy entusiasmada por esta propuesta. Espero que al terminar la misma me dejes un comentario para tener una idea de lo que has vivido en este recorrido de 10 pasos. Seguimos, ¿te parece? Tema 5. La estructura literaria. ¿Por dónde empiezo? Veamos aquellos aspectos a tener en cuenta para plantear la acción. La acción transmite el movimiento narrativo. En este sentido, es el conjunto de sucesos que se cuentan en la narración. Debe ser ordenada y organizada. Debe llevar y mantener el interés hacia el desenlace. ¿Qué te conviene tener en cuenta cuando te planteas la acción de un relato? Los cambios en las acciones y conductas de los personajes determinan el desarrollo de la fábula, secuencia temporal causal y amalgama todos los momentos del relato. Acción y personaje están ligados, es decir, las acciones tienen que ser propias del personaje. Cada hecho debe desarrollarse en las circunstancias y en el momento apropiados. Cada acción debe ser diseñada de tal forma que cree una dosis de suspenso. Para ello, se crean obstáculos en el camino del protagonista, sucesos que detienen la acción y mantienen al personaje inestable, complicaciones que enmarañan la trama y que hacen cambiar constantemente el curso de la acción o sucesos que invierten radicalmente la dirección del curso de la acción. En el desenlace se han de resolver todas las tramas, principal y secundarias, que se reconducen hacia una resolución final. El personaje protagonista se encuentra con el antagonista, con la verdad, con aquello que lo motivó a enfrentarse a los obstáculos. Las tramas secundarias también deben cerrarse. Imagina alternativas para cada acción. La efectividad de la acción no depende de lo que hace la gente, sino del significado de lo que hace. Ejercicio de escritura. ¿Qué pasaría si elige algún cuento tradicional o clásico, reescríbelo,
Pregúntate, ¿qué pasaría si tal personaje no hubiera hecho tal cosa? Reescribe la historia. Modifica 1. La principal acción del personaje frente al conflicto. 2. La acción principal del desarrollo, aquella imposible de descartar porque preanuncia la resolución positiva o negativa del conflicto. 3. La acción que marcará si el héroe o heroína de la historia logró triunfar o fracasó en su misión. Tema 6. Estrategias del narrador. Jaque mate a la escritura. Imagina tu texto literario como un tablero de ajedrez. Activa tu mente estratégica. El escritor que llevas dentro necesita una voz. Esa voz habla a través del narrador que no eres tú. El narrador es una construcción imaginaria que organiza la narración. ¿Suena raro? Te lo explico con esta secuencia de pases de mando. El autor, tú, le pasa la voz al narrador y el narrador a los personajes. Silvia Adela Cohen, en su libro, nos dice que relatar es elegir ciertos hechos y desarrollarlos en cierto orden, que les otorga un sentido diferente al de la vida real, en la que los sucesos transcurren en el tiempo, independientemente de una mirada y una voz que los organiza. Existen distintos tipos de narrador. Puede ser interno o externo a la acción. ¿Cuáles son entonces sus funciones? La voz toma una entonación particular y adopta un modo. El diálogo, la narración, la descripción, y así desarrolla el relato. El punto de vista adopta una perspectiva, un foco, una óptica, un lugar desde donde se coloca, más pegado o más alejado de los hechos y del personaje o los personajes principales. La organización jerarquiza y ordena los acontecimientos en el tiempo y el espacio. Su característica intrínseca no explica por su cuenta sin implicar a los interesados en el relato. Muestra, presenta, sugiere lo que ellos necesitan mostrar. Lo importante, el narrador crea y ordena, inventa y fabula, adorna y dosifica el discurso. La voz narrativa es, pues, una herramienta esencial para crear un texto de ficción. Como ya anticipé anteriormente, existen varios tipos de narrador. Hoy te propongo el siguiente ejercicio de escritura a modo de cambiar la mirada con la que vemos el mundo en lo cotidiano. Ejercicio. Observación restringida de la realidad. Narra la experiencia de alguien o algo que observa la realidad del mundo desde el orificio de una chapa erosionada por el tiempo. ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Es un ser humano? ¿Un animal? ¿Qué ve? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué siente? ¿Qué hace? ¿Está solo? Debes preguntarte, ¿quién mira los hechos en mi relato? ¿Desde qué perspectiva los enfoca? ¿A qué distancia de los personajes se coloca? Autoficción. Tal vez ya estás escribiendo autoficción y no lo sabes. ¿Te has hecho alguna vez estas preguntas? ¿Quiero escribir mi autobiografía o quiero escribir una novela que contenga aspectos de mi experiencia vivida? Pero, ¿qué es la autoficción? Autoficción es el relato que nos hacemos de nuestra vida y la manera en que se la contamos a los demás. Toda vida merece ser contada de alguna manera y en alguna dirección, pero la opción que quieres ¿es la que necesitas? Como dice Antonio Skármeta, al fin y al cabo es su propia vida la cosa más cercana que cada escritor tiene para echar mano. Escribir autoficción
es otorgarse un espacio para hablar de uno mismo, con uno mismo y o con los lectores. Escribe una autobiografía ficcionada en la cual intercales hechos, sucesos, fechas, tanto reales como de ficción. Deja volar tu imaginación. Hay cosas que solo pueden decirse por escrito. Tema 8. Signos de puntuación. Ya vimos que el acto de puntuar tiene una parte de normativa y parte de criterio personal. Lo comprobamos con humor, ¿recuerdas? Que existe una relación directa entre puntuación e interpretación. Un signo de puntuación tiene una justificación y un efecto. De ahí su poder en el texto. La puntuación es una guía para saber cómo decir las cosas. Pero, ¿qué más debes saber sobre la puntuación? Que es un instrumento para modular el ritmo, una herramienta indispensable para lograr claridad y concisión. Cada signo de puntuación proporciona pistas y direcciones. Unos sirven para unir, las comas unen. Otros para separar, el punto ofrece la mayor separación. El punto y coma da una mayor separación que la coma. Unos abren, prometen, anuncian, ofrecen una continuación. Y otros cierran, finalizan, acaban, redondean, concluyen. Pero no todos unen o separan, ni todos abren o cierran. Cumplen además con otros propósitos. Muchos conocen la música del lenguaje, pero no conocen las diferentes posibilidades que ofrecen los signos de puntuación. Así, siguen en el texto la melodía más cercana a la expresión oral y los emplean de forma equivocada. Una buena puntuación nos permite diseñar el ritmo de nuestros pensamientos. Asegura la adecuada articulación de las unidades que integran una frase, un párrafo, un texto, un libro. Los signos de puntuación son una guía para orientarnos durante la escritura y orientar al lector. Ejercicio de escritura. En memoria de Paulina, de Adolfo Bioy Casares. La vida fue una dulce costumbre que nos llevó a esperar, como algo natural y cierto, nuestro futuro matrimonio. Crea una variación incorporando al texto una pregunta, sin sumar ni eliminar ninguna palabra ni las dos comas. Escribe la nueva versión. Ay, 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 tema 9, bloqueo creativo. Parole, parole, parole. ¿Recuerdas esa legendaria canción? Es curioso que cuando las palabras parecen desaparecer en la escritura, aparecen en forma de excusas razonables. Mencionaré a continuación las 4 razones o excusas por las cuales no queremos saber nada de cambios que causen incomodidad. Estas excusas han sido extraídas de una ponencia del doctor Mario Alonso Puig. Y bien pueden aplicarse al bloqueo creativo, porque si lo que se venía haciendo ya no resulta, es hora de hacer un cambio. ¿No te parece? Excusa 1. Estoy muy cansado, ya soy mayor. Excusa 2. Realmente no es tan necesario, no es para tanto. Excusa 3. Es demasiado difícil, ya lo intenté en el pasado y fracasé. Excusa 4. Me faltan capacidades y habilidades. Baja autoestima. ¿Qué hacer? Cambiar el foco y las acciones. Por eso, el título del video de bloqueo creativo lo titulé Bloqueo creativo, superarlo no es cuestión de talento, sino de carácter.
Recordemos juntos la cita del libro de Raymond Sansó, tu primera novela, Cómo escribir tu bestseller sin ser escritor. Escribe tu propio libro y que se venda. Nos dice el autor, hay escritores sin estudios, de edad avanzada, en tiempos de guerra, con poco tiempo disponible, con otro empleo remunerado. Muchos premios Nobel de literatura se han formado a sí mismos. Ejercicio de escritura. ¿Dónde te pilla el bloqueo creativo? ¿En el inicio, durante la escritura o posterior a la escritura? Bajo el disfraz de censor. ¿Cuáles son tus 4 razones o excusas más potentes que te impiden escribir con libertad y confianza? Escríbelas con honestidad. Y llegamos al final de esta masterclass con el tema 10, las ideas. Comenzamos con la epifanía de Haruki Murakami, que lo llevó a escribir su primera novela corta. Y si hablamos de escribir, podemos resumirlo así, de la idea al texto. ¿Te sorprendió lo que dice la escritora Elizabeth Gilbert en su libro Libera tu magia respecto a las ideas? Repasemos. Las ideas son una forma de vida incorpórea, energética, algo completamente independiente de nosotros, pero capaz de interactuar con nosotros, si bien de maneras extrañas. Las ideas no tienen forma material, pero sí conciencia, y desde luego tienen voluntad. En ese libro comparte una anécdota la autora. Cuenta que ella y una amiga, también escritora, vivieron una experiencia extraordinaria. Ambas tuvieron la misma idea y ambas la desarrollaron. Elizabeth quedó tan impactada que comenzó a investigar y descubrió que este hecho en el campo de la ciencia ha sido motivo de investigación y que la ciencia utiliza el término descubrimiento múltiple. ¿Qué es eso? Cuando una misma idea es captada por varios individuos al mismo tiempo y finalmente uno se lleva el trofeo de haber descubierto tal o cual cosa, pero no fue el único. Elizabeth explica esto así. Para mí el descubrimiento múltiple se produce porque la inspiración está minimizando riesgos, jugando con los diales, sintonizando 2 canales a la vez. La inspiración es libre de hacer eso si quiere. La inspiración es libre de hacer lo que quiera, de hecho, y no está obligada a justificar sus motivos ante ninguno de nosotros. Llegado a este punto quedan 2 preguntas. ¿Qué pasa si se le dice sí a la idea? ¿Qué pasa si se le dice no? La autora se ocupa de dar sus respuestas. A las ideas las mueve un único impulso, manifestarse. ¿Y sabes qué? Para eso necesita de tu colaboración. ¿Cómo funcionan? Las ideas buscan quien les haga caso. Si notan receptividad, dará señales físicas y emocionales. Caso contrario, se irá. Y para rematar esta bomba, te cuento que las ideas no nacen en la mente. La cábala tiene una explicación, pero eso no es tema de esta masterclass. Por último, me quiero despedir con esta frase de la autora que he estado mencionando en este último apartado. Tenemos que arriesgarnos al deleite. Arriésgate, escribe, escribe, escribe. Y ahora lo prometido al inicio de este video. Hay un regalo, una sorpresa para ti. Descarga el ebook con todos los ejercicios de escritura de esta masterclass.
¿Te gustaría continuar este recorrido de coaching de escritura vibracional? Déjame tu comentario para hacerme saber en qué te ha ayudado esta masterclass. Me encantará leerte. También realiza alguna de estas acciones para que esta masterclass llegue a más gente. Deja tu me gusta o compártelo con quien te parezca que le pueda interesar. Muchas gracias.